Amén. Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo del 13 al 18, y sígame con su vista, y dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras ¿de quién? Del Señor. Del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué seremos? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18. Por tanto, mis hermanos, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tomen su lugar y Dios bendiga su bendita palabra. Dice la palabra del Señor que seremos arrebatados. Perfecto. Vamos a comenzar con la clase para los que apuntan, para los que les gusta ser estudiosos, para los que les interesa la palabra del Señor, porque hay gente, quiero decir esto, hermano, hay gente que dice que ama a Jesús, pero no ama su palabra. Escuchen bien esto. Hay gente que dice que ama a Dios, pero no ama su palabra. Porque el amar a Dios, ellos, los que no le aman, aman solamente a Dios porque le siguen por lo que les da. Porque dicen que Dios me da el trabajo, Dios me da alimento, Dios me da un carro, me da una familia. Pero no viven la palabra. Aman a Dios, pero no aman la palabra. Bueno, ese amar a Dios está entre comillas. Nosotros que somos hijos de Dios, hijos de la luz, se supone que debemos de amar ¿qué? La palabra de Dios. Pero fíjense, voy a entrar en algo, vamos a empezar a pisar calles. No me gusta, pero tenemos que hacerlo. Esto no es predicación. Si usted me va a ver aquí, no me vea, no me la quiero dar del ombligo del desierto, del hermano, no. Para eso estamos, para enseñar, y nos enseñaremos unos a otros. Cuando estoy aquí y hablo, por ende estamos enseñando, estamos dando una clase. ¿Quiénes dan clase? Los maestros. Ok, cuando usted vea a alguien aquí dando clase, véalo con el carácter del maestro. Cuando usted ve a alguien predicando y exponiendo la palabra, véalo con el carácter de pastor. A unos constituyó, dice la palabra del Señor, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Muchos dicen que la palabra "y" está separando a los pastores de los maestros, como diciendo, ya voy a terminar pastores y maestros. Pero la palabra "y" implica de que los junta. ¿Por qué? Porque normalmente el pastor, el que es llamado al pastorado con el don de ser pastor, normalmente enseña. Trae juntamente con él pues el ministerio de la enseñanza, y se entiende de que pastores y maestros, de que los pastores enseñan. Que dicho sea de paso, también está el ministerio separado de lo que es ser un maestro. Cuando usted vea a un maestro, normalmente el maestro le va a decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque está enseñando. Ese es su carácter del maestro.
El pastor a veces tiende a sobar más, puesto que está con ovejas, las comprende más. O sea, le estoy diciendo esto para que usted comience a diferenciar entre un pastor y un maestro, entre una enseñanza bíblica y una predicación, la exposición de la palabra del Señor de un determinado mensaje que se le dio a dicho pastor. ¿Quedamos? ¿Se entendió? Amén. Amén. Entonces, normalmente no se nos dice cuando llegamos al Evangelio que amemos la palabra de Dios. ¿O estoy equivocado? A usted sí se le ha recalcado mucho, así como se le dice, ama a Dios, ama a Jesús. O sea, ¿se le ha recalcado que ame la palabra de Dios a usted? ¿Verdad que muy poco se suena eso? De que debemos de amar, de que debemos de anhelar. De tal manera que el judío veía la ley, oiga, veía la ley y veía el nombre de Dios. Yo le dije en una ocasión que un amigo mío, amigo nuestro, de mi esposa también, le dijo a este hombre de Dios a un judío, le dice, ¿me podrías poner el nombre de Dios, de su Dios, que es Yahvé, Yahweh, que es el Todopoderoso, pero derivado de diferentes tipos de nombres, sacaron lo que se le conoce el tetragramatón? Hermano Leo, ¿qué está diciendo usted? Está hablando. Tetragramatón se le llama al nombre de Dios, al nombre que se le dio a Dios. Es un nombre compuesto, Yahweh, Yahvé, muchos les dicen. ¿Ok? El judío no se atreve a hacer lo que nosotros hacemos, de agarrar una pluma y de poner el nombre. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo se llama nuestro Dios? Jehová. Jehová. Amén. Jehová. Si hablamos de nuestro Salvador Cristo, si hablamos de nuestro Consolador Espíritu Santo. Pero de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, Jehová. Pues resulta que para nosotros es fácil agarrar un papelito ahí, lo escribimos y hasta lo tiramos. Para un judío, escribir el nombre en un papel, el nombre de Dios, y tirarlo, ay chiquito, te vas a meter en problemas. Es su Dios, es el nombre del gran yo soy, del Dios Todopoderoso. Y cuidado que el nombre de Dios esté por los suelos y lo esté pisoteando. Entonces, la Biblia enseña de que amemos la ley de Jehová, la palabra de Dios, que la comamos, que la enseñemos a nuestros hijos. Ahora la pregunta es, y nos sentimos medio raros, hermanos, cuando nos preguntan esto. ¿Usted ama la palabra de Dios? Es que cuando usted contesta sí, usted sabe que cuando contestemos sí, va a implicar muchas preguntas más que se van a sumar, como cuáles: el estudio bíblico, el interés de leer la palabra, el tener una relación. Cuando usted dice a la ligera, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Todo el pueblo, ¡amén! Pero ¿qué implica amar a una persona? ¿Qué implica amar a su esposo? En el caso, perdón, Conocerla. ¿conocerla? ¿Alguien más? Conocerla. En el caso de los matrimonios, implica amarlo es darme a mí mismo, ya no vivir yo, sino tantas cosas que me gustaban, pero por amor a él o a ella, ahora tengo que someterme a ella y llegar a un balance, tanto ella como yo. Y nos damos en muchas cosas que antes hacíamos, ¿verdad? Que ahora por petición de nuestra esposita o esposito, ahora ok, me encantaba irme al fútbol, me encantaba irme para acá, con los amigos, las amigas, a los parques, a los cines, pero ahora a ella o a él no le gusta, nos recatamos, por amor a ella, por complacer. Ahora, ¿cómo pretendemos complacer a un Dios si no conocemos el cómo vamos a complacerlo? O el qué demanda Él para que nosotros le complazcamos. ¿Sí va entendiendo lo que le quiero decir? Amén. Que parece ser que aquí se nos están cayendo las escamas de los ojos y parece ser, hey, discúlpenme,
discúlpeme, pero parece ser que estuvimos tanto tiempo dentro de 4 paredes con un chupón, que no discerníamos qué era qué. Presencia de Dios, palabra de Dios, vivir la vida con Dios o en Dios. No discernimos las cosas. Vámonos a la iglesia, nos metemos, cantamos, alabamos y para mí, ya alabé a Dios, ya lo agradé y se acabó. No, eso no es. Eso es una parte de lo que nos corresponde como cristianos, a venir a adorar a Dios, a vivir, a venir a exaltar a Dios, a aprender la palabra del Señor, a integrarme al cuerpo de Cristo, a seguir apoyando la visión del hombre que el Señor puso, porque eso es la iglesia. El hombre de Dios es la punta de la lanza, es el que va al frente, puesto que es al que se le dio la visión, y la iglesia va con toda la fuerza detrás de él, siempre y cuando haya entendido la visión de Dios y que sea de Dios a dónde va. Así es que no hay pastores que no batallan en andar arreando ovejas, sino al contrario, de cuenta que las ovejas van diciendo: vamos a evangelizar a la cárcel, a los hospitales, vamos. Y el pastor va ahí, ni siquiera anda con el bastón, sino que es una iglesia que entendió la visión y allá va con todo. Gloria a Dios que todas las iglesias fuesen así, ¿verdad? Perfecto. Entonces, yo en esta ocasión les aconsejo de que comencemos cada día a amar la palabra de Dios. Bueno, la clase de hoy dijimos que se llama escatología. Hemos venido derribando argumentos a través de la Biblia. Argumentos como cuáles. Argumentos como las 10 vírgenes, que nos las dijeron que era ¿qué? Que se adjudicaba el arrebatamiento. El uno será dejado, el otro será tomado, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros nos enseñaron que la iglesia se dividía, ¿verdad? Porque al decir que, hey, prepárate, porque si no te quedas, ahí ya nos están enseñando que la iglesia de Dios se divide, que si no estás listo te quedas. Entonces yo no fui iglesia nunca. Si me quedé, jamás fui o pasé a ser iglesia. Pero eso, bueno, para eso están los videos, váyase para atrás y los estudian. Ya no podemos pues retroceder, porque el enemigo no retrocede, nosotros tampoco. Tenemos que ir conociendo cada día más. Lo que sí quiero decir que vamos a ir paso a paso, tranquilos, preguntando. Quizás no van a hacer todas las preguntas aquí, dice hermano Leo, sino que porque estamos exponiendo. Apunte, esto me inquietó, y ya después pues se puede compartir. Quiero regresarme, es más o menos donde me quedé, la vez pasada, pero quiero que recordemos el tópico donde dice razones por la cual, tópico número 1, la gran tribulación se conoce como la semana número 70, que también se conoce como la palabra Geptá, G-E y luego la P, Gep, con P, Geptá, con D al final, Geptá, G-E-P-T-A-D, Geptá, con D al final, de la que habla el profeta Daniel. En estos tiempos, si usted escucha escatólogos, ¿se entiende la palabra escatólogos? Los que hablan de los tiempos últimos, finales, proféticos, esos son los escatólogos. Si usted escucha escatólogos, normalmente va a escuchar que hablan mucho del libro de Daniel y de Apocalipsis. Que Daniel y Apocalipsis van muy de la mano en cuestión a las profecías. Dice, hay iglesias que dicen que pues la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿ok? Pero hay gente que ni siquiera sabía de que existe una semana 70, ¿verdad? Por causa de no haber estudio. Esto que le está llegando a su información, a su CPU, a su disco duro, en este momento le está llegando algo nuevecito, fresco. ¿Y de qué habla el hermano? ¿Semana 70? ¿De qué habla? Bueno, la semana 70, voy a explicar un poquito. La semana 70 es la que la profecía dice que será el momento en el cual se cumplirá en la gran tribulación. Esa es la que se cuenta como la semana 70.
Fueron 70 semanas, pero no cronológicamente como nosotros conocemos, la 1, la 2, la 3, sino que en vez de cronológico es en el tiempo kairos de Dios. ¿Qué es el kairos de Dios? Los tiempos de Dios, que no tienen que ser así, el 1, el 2, así consecutivamente, en orden, sino que Dios tiene un trato. La semana número 69, yo no quiero enredarlo, quiero ir despacio. Si la semana número 70 es la de la gran tribulación, hermano Leo, ¿cuál fue la semana número 69? Profética, porque estamos hablando de semanas proféticas. Bueno, la semana número 69 fue cuando el Señor Jesucristo, se recuerdan que está en un lugar, no sé, a las afueras de la ciudad, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, si tú conocieras tu día. Cuando el Señor Jesucristo dice, si tú conocieras tu día, está diciendo en pocas palabras, si tú conocieras que en este día, que yo estoy aquí, se está cumpliendo la semana número 69, y que entra un trato de Dios contigo, y que aquí está el Mesías prometido contigo. Si tú lo entendieras, Jerusalén, que dice la Biblia que lloró, creo, el Señor Jesucristo, estuvo afuera. Oh, Jerusalén, Jerusalén, si tú entendieras tu día, te darías cuenta de que ya el Mesías está aquí, pero no te quieres dar cuenta. Bueno, a partir de que Cristo, entra, hace la entrada triunfal, ¿se recuerdan? Que le tiran las palmas, los mantos, y entra en un pollino 0 kilómetros, porque nadie lo había montado, ahí va, en un pollino, jovencito, entra, y se dice que es la entrada triunfal, ¿verdad? Pero más, eso es lo que los teólogos dicen. Pero usted podría decir, ¿cómo que entrada triunfal? Más que entrada triunfal, o sea, la muerte, eso de triunfal no tuvo mucho. Pero bueno, eso los teólogos van poniendo los tópicos en la Biblia. Eso es muy independiente. Cuando el Señor Jesucristo va a la cruz, fíjense, estamos en la semana 69. Cuando el Señor Jesucristo, hablando proféticamente, cuando el Señor Jesucristo va a la cruz, entonces muere y resucita. Porque mientras está todavía en la semana 69, todavía Dios está tratando con Israel. Está el periodo de la ley. Escuche, está el periodo de la ley, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Cuando Cristo estuvo en la tierra, el periodo de la ley, tuvo los fariseos, hacían los sacrificios, etcétera, etcétera. Pero cuando Cristo muere y resucita, ¿se activa qué? La gracia. Quiere decir que ya no estamos en el periodo de la ley, porque ya empezó un nuevo comienzo. Se detiene, escuche esto, hermano, escuche esto, que son puntitos que usted los debe de glosar para que usted los explique a otra persona, porque mire, lamentablemente, no quiero irme a lo grande, pero voy a decir un porcentaje. El 70%, y se me hace poquito, pero no quiero ser exagerado, el 70% de la iglesia de Jesucristo no conoce lo que son estos eventos proféticos y apocalípticos, y no lo saben desarrollar. E incluso, dicho sea de paso, yo estoy diciendo en este momento que a usted quizá le está cayendo como agua fría algo nuevo para usted, que después de 5, 10, 20 años ni papas de esto, nada, no le habían contado nada. Bueno, esto es teología pura, esto es algo rico, esto es profundo. Esto es no andar remando en una barquita, esto es aventarse a lo profundo, profundizar la palabra de Dios. Resulta, estamos en el periodo de la ley, Cristo muere, pero resucita, y a partir de su resurrección, la palabra enseña que todo el que cree en el Señor Jesucristo sería salvo, pero ya no por obra, sino por gracia. Ok, ahora se entiende que Cristo es alguien que va dividiendo, o sea, va poniendo etapas, su muerte, su resurrección, su llegada. Bueno,
quiere decir que si la gracia se activa, escuche, la gracia se activa, quiere decir que delante de Dios la ley ya no tiene ¿qué? Ya no hay vigencia, ya no hay valor, porque no se puede mezclar la ¿qué? La ley con la gracia, no se puede mezclar. O son sacrificios o es gracia. Cristo, por favor, explícame eso. O quiere que te acepte o te reciba y mi salvación sea por obra o sea por gracia, por fe. No. El Señor nos dice en la Biblia, no, dividan eso. Se detuvo, escuche, se detuvo el trato de Dios con la nación de Israel en la semana número 69. ¿Cuál fue la semana número 69? Cuando Cristo llegó a la ciudad y le dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, si tú conocieras tu día. Estoy repitiendo un poquitito para que usted vaya ahí procesando. Yo no llevo prisa. Yo quiero que usted esto lo aprenda y usted lo explique. Quiero que lo aprenda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya se activa la gracia, todo viene a ser pura salvación por fe. El momento del pueblo de Israel, ellos siguieron haciendo ¿qué? Sacrificios. Hasta el día de hoy siguen haciendo sacrificios, pero delante de Dios esos sacrificios no cuentan, porque toda esta salvación es por fe y no es por obra. Bueno, escuche esto, que aquí va la otra enseñanza. Estamos hablando de la semana número 70 proféticamente. Fíjese hasta dónde viene a caer la semana 70. Vino Cristo hace 2000 años, vamos a poner. 2000 años estuvo Cristo en la tierra, por decirlo así. Fue la semana 70. Se fija que no va cronológicamente año por año, porque si la semana número 69 pasó hace ¿cuánto? 2000 años, imagínense. Cuando venga ahora el tiempo de la gran tribulación, va a ser la semana número 70. ¡Oh, están aprendiendo! Gloria a Dios. Por eso es bueno pedir por sabiduría. Entonces están entendiendo. Ahora, con esta pequeña enseñanza o introducción, ¿están entendiendo lo que significan los kairos de Dios? Que no es en el tiempo cronológico de nosotros. Esto es cronológico, de cronómetro, 1, 2, 3 consecutivamente, pero kairos de Dios no los conocemos. O sea, son tiempos que Dios escoge y que Él se manifiesta. Bueno, vamos a leer. Ya ahí me quedaron bien entendiditos, ya son teólogos. Someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación sería hacer una mezcla de los diferentes tiempos que son kairos y trato de Dios con dos pueblos totalmente diferentes. ¿Por qué estamos enseñando esto? Porque hay gente que dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y es lo que estamos estudiando, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, una cosa es el tiempo y trato de Dios con Israel y sus pactos, y otro es el tiempo y trato de Dios con la iglesia. La iglesia es una, Israel o el pueblo de Israel es otro. Bueno, según el profeta Daniel, la profecía de Daniel, dice que las 70 semanas es un trato específico y determinante de Dios con Israel. El texto es claro en el asunto cuando dice sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, haciendo referencia de que no está hablando de la iglesia cuando está hablando eso, sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Hablando, y uno, claro, la iglesia es el pueblo de Dios también, el Israel espiritual, pero hay que saber leer, ya dijimos, interpretar la Biblia cuando es de forma como literal o de forma espiritual. ¿A qué se refiere? Perfecto. Vamos a seguir. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que para un judío una semana equivalía a 7 años. Apúntese esto.
Una semana para un judío equivalía a 7 años. ¡Wow! Génesis 29 del 18 al 29. Daniel hace referencia a semanas proféticas, la cual determinan semanas años. Cada semana en lo profético equivale a un año, que multiplicado por 7 semanas son 490 años. Escuche, 490 años. De estos años proféticos, en semanas se han cumplido 69 semanas, por lo cual lo que indica que solo falta que se cumpla una semana para que se dé completamente a la profecía dada por Daniel, que cuyas semanas son los 7 años de tribulación. Y eso usted lo ha escuchado ya, ¿verdad? ¿Verdad que usted ha escuchado? Y los tres años y medio de la tribulación y los 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Cuántos años suman? 7. Ahora, una semana es la que queda. Cada semana para un judío, ¿cuántos años son? 7. ¡Aleluya! Ahora está haciendo sentido lo que usted allá le predicaron, porque usted dice, ni papa entiendo lo que está hablando el profeta, el pastor, el apóstol. Ahora está haciendo sentido. Me gusta que estén poniendo atención. ¿Eso está en Génesis? Esto está en Génesis 29 del 18 al 29. Por lo cual indica, aunque ya leí eso, que cuyas semanas son los 7 años de la tribulación. Se debe tomar en cuenta que aunque son semanas, años, dichas semanas no han tenido su cumplimiento en el sentido cronológico en lo inmediato, sino de acuerdo a los tiempos y los tratos de Dios con su pueblo se van cumpliendo las semanas. Dios es el que decide el tiempo. Cuando Jesús muere y resucita, ¿nace quién? ¿Quién nace? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Cuando Jesús muere y resucita, nace la iglesia. Normalmente se nos dijo que ¿dónde nacía la iglesia? En el Pentecostés. Pero ¿por qué dijimos que la iglesia nace a partir de Jesucristo? Porque si hablamos del término nacer de un cuerpo, de un bebé, lo primero que nace es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¡Aleluya! Entonces la iglesia no nació ¿dónde? En el Pentecostés. La iglesia nació cuando Cristo resucitó. Amén. Ajá. Bueno, dice, desde ese momento se detiene la dispensación de la ley y empieza a correr la dispensación de la gracia, que es lo que Pablo llama el tiempo de los gentiles. ¿Por qué gentiles? Porque no era el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos contados como los gentiles, que cuando recibimos a Cristo pasamos a ser la iglesia. Perfecto. Entonces, Romanos 11 del 1 al 25, que viene siendo un trato de Dios con la iglesia. Esto indica que mientras la iglesia esté presente en la dispensación de la gracia, no se podrá cumplir la semana número 70. Escuche, ¿por qué escuche? ¿Por qué? Porque va a haber hermanos, va a haber pastores, y los hay. Por internet estamos invadidos de gente que están predicando el kingdom now, el reino ahora. Y también hay gente que está predicando, prepárate hermano, porque la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Cuando nosotros decimos que la iglesia, esta es nuestra posición, que no va a pasar por la gran tribulación, no estamos negando que la iglesia no ha pasado por tribulaciones. Pero cuando usted entiende lo que es la gran tribulación, o lo que se conoce también bíblicamente como el gran día de Dios, de Jehová, eso ya son dos puntos aparte. Cuidado cuando el gran, porque ya está hablando de juicio. Y le voy a decir algo, aquí va, esto me lo acaba de dar el Señor para usted. Si va a venir un juicio, escuchen, si va a venir un juicio para la iglesia de Jesucristo, que va a ser la gran tribulación, digamos,
para purificación. ¿De qué nos sirvió la sangre de Cristo? ¿De qué sirvió de que Cristo se postrara en un madero para que todos nuestros pecados fueran juzgados en la cruz del Calvario?